Solidarizarme con el hermano Wilber Aguilar Bravo, el padre de César Guarniel Aguilar, es un preso político manifestante del 11 de julio, que ayer hizo una directa bastante, pues, muy molesto y con razón, por supuesto, con razón. Wilber, hermano, tu hijo no tiene que estar preso. Esa es la primera violación que están cometiendo estos dictadores y estos asesinos. Tu hijo no tiene que estar preso. Ningún preso de los que está del 11 de julio y después del 11 de julio por expresar libremente su sentir tiene que estar preso. Nadie, verdaderamente, que haga derecho de libertad de expresión debe estar preso en Cuba. Está preso en Cuba porque Cuba es una dictadura y es un régimen asesino. Y los Castro son unos asesinos. Y los Castro, a todo el que hace la voz en contra de su desgobierno, pues entonces las consecuencias que tiene es que te meten en prisión cobardemente. Pero quiero hacer esta transmisión en vivo porque realmente la falta de respeto que tiene Díaz-Canel ya es demasiado. Es demasiado ya y ya no aguanto más. Ahora en estos momentos Díaz-Canel dice de que si existe oposición o opositores, entonces no hay presos políticos. ¿Qué cara de palo tú eres, compadre? Mira, me voy a dirigir directamente a ti, que eres el que estás cogiendo y estás manipulando al pueblo y lo estás amedrentando también con tus voceros, que ya la directa a tus voceros fue la directa anterior. En estos momentos ahora me voy a dirigir directamente a ti. Una de las cosas por las cuales Wilber ayer hizo su directa e hizo esa denuncia por el crimen que cometieron, que no le dieron la visita al hijo, está expuesta aquí en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura. ¿Y qué es lo que hacen ustedes cuando no dejan a ver a un familiar de un preso político, no lo dejan ver a su hijo? ¿Cuántas torturas no ha tenido que soportar Wilber? ¿Cuántas torturas no ha tenido que soportar la familia, los hijos de Lisandra Góngora, que la tienen desterrada en Isla de Pino? Entonces, ¿hasta cuándo llega el descaro tuyo, Díaz-Canel? Yo quisiera saber hasta cuándo va a llegar tu descaro. Te voy a decir una cosa. Voy a decírtela a ti primero y después me voy a dirigir al pueblo cubano. Me voy a dirigir al pueblo cubano con base. Me voy a dirigir al pueblo cubano como es, para que aprenda de que él tiene derechos y que expresar libremente su sentir no es un delito. Delito es que te impidan que tú te expreses, que tú te manifiestes, sea como sea. Tú estás exigiendo un derecho que tienes internacional, que te lo da una Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual Cuba estuvo de acuerdo y firmó dicha carta magna en 1948, y entonces esos derechos ellos te los han privado. Todo ha sido violado y han acabado contigo, pueblo cubano. Pero tú, Díaz-Canel, te voy a decir una cosa. En Cuba no existen partidos opositores, porque tu estado no lo permite. Pero no hay partidos opositores en Cuba, pero hay personas opuestas a tu sistema, como nosotros los activistas, como todos esos presos que tienes encarcelados injustamente, que apagaste su voz en prisión cobardemente, mintiendo, inventándole delitos. De ejemplo tengo a mí mismo. Entonces realmente es el descaro que tienes ya. Todos tus voceros, toda tu manipulación, todo tu engaño, toda tu mentira, todo tu verborrea. Otra cosa que te voy a decir, Cuba, Díaz-Canel, no tiene un partido. Cuba tiene una organización criminal y asesina mal llamada Partido Comunista. Porque donde existe un partido, hay partición. Y aquí es unipartidismo. Y donde hay unipartidismo es dictadura. No existe democracia. Eso te lo voy a decir directamente a ti, presidentucho, que no representas para nada a los opositores en Cuba, ni representas tampoco al exilio, tampoco a esos cubanos que tuvieron que salir de aquí de Cuba, desterrados por Fidel Castro. Otra violación más de derechos humanos. Llegó un artículo muy importante que dice que toda persona tiene derecho a no ser sometido ni a arresto arbitrario, ni a detención arbitraria, ni a salida o destierro arbitrario de su país. Y tienen derecho a salir de su país y regresar a él. ¿Qué derecho tiene un exiliado? ¿Hay opositores o no hay opositores en Cuba? Sí los hay. Hay 1092 silenciados en prisión. Habemos activistas que estás loco por meternos presos y no te vamos a dar el lujo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vas a tener que hacer una causa política. ¿Estás diciendo que no hay presos políticos en Cuba? Sí hay presos políticos en Cuba. Y voy a dirigirme ahora al pueblo de Cuba. Esto es lo que se demanda. Esto demanda Alexander Fábrega. Esto demanda Marian Prieto Rodríguez. Esto demanda Rangel Hernández. Desobediencia civil, paro general o calle. Eso lo demandamos nosotros, eso es lo que estamos haciendo nosotros. El pueblo lo amenazaste con un brete, lo has amenazado por todas las vías, por tus medios de desinformación, por la prensa, por la radio, por la televisión. Amenazaste al pueblo con meterlo preso de 10 a 30 años, con privación de libertad, cadena perpetua, cobardes que son. O si no, con pena de muerte. Pues estamos demandando paro general. Paro general, paralización completamente del país. Que no funciona absolutamente nada en Cuba.
Y los que quieran, pues entonces, pues que se tiren para la calle si deciden tirar para la calle. Yo estoy en parón. Yo estoy plantado en mi casa. Yo no voy a citaciones. No respondo a delincuentes, asesinos y dictadores. No voy a responder nunca porque bastante sufrimiento que nos ha costado a muchos cubanos desde el 59 en adelante para acá. Y todavía estamos sufriendo las consecuencias del mal llamado Partido Comunista. Y ahora también me voy a dirigir a las organizaciones internacionales para decirle algo. Cuba no debe estar en el listado de patrocinadores de terrorismo. Cuba debe estar en el listado de practicantes de terrorismo. Cuba no debe estar, el Estado cubano no debe estar en ningún listado de patrocinador de terrorismo, porque Cuba es un Estado terrorista que amenaza al pueblo con prisión, que amenaza al pueblo con penas de muerte. Entonces eso es un crimen de lesa humanidad. Basta ya de que nuestras denuncias ustedes las escuchen y no hagan nada al respecto con estos asesinos, cuando en Cuba hijos como Whitber, el hijo de Whitber, como el hijo de Ailén Marcano, como Andy García, el preso político aquí de Santa Clara, y como los más de miles que hay silenciados en prisión, está siendo víctima, ¿tú sabes de qué? De violación de los derechos humanos. En Cuba se violan los derechos humanos. En Cuba no respetan el tratado que hubo en 1948 en Francia, que firmó Cuba. Todo se ha violado durante muchos años. Son 65 años de una dictadura asesina y criminal. Eso es violación. Cuba debe estar en el listado de los países que practican la esclavitud moderna. Cuba debe estar también el Estado cubano. El pueblo no, el Estado cubano. En Cuba no existe seguridad social. Existe seguridad del Estado. El pueblo si sale a las calles no tiene nadie que abogue por ello. Está desarmado, está completamente, tú sabes cómo, desgastado física y mentalmente, porque eso es lo que hace el comunismo, el desgaste físico y mental de todos sus ciudadanos que viven bajo una dictadura criminal, bajo un sistema mal llamado comunista. Y ahora te voy a decir, pueblo cubano, cuánto te han engañado. Desde 1962 que se fundaron las más humillante cosa que han hecho son las libretas de desabastecimiento que fundó Fidel Castro aquí. Desde 1962, pueblo de Cuba, te han engañado que tienes todo gratis en este país. Aquí tú todo lo tienes que pagar. Y te voy a decir con base y con argumento, porque yo no me paro aquí a decir mentiras. Es para que sepas cuánto ha sido manipulado, cuánto ha sido engañado, cuánto te han cogido paso. Mira, es muy importante aclararte que ninguno de nosotros los cubanos a pie recibimos ningún tipo de gratuidades de este sistema. Todos los trabajadores en Cuba, desde el año 1962, le quitan el 33,3% de su salario por decreto ley. O sea, que eso de gratuidad es una mentira. Por decreto ley te quitan el 33,3%. De ese 33,3%, el 11,1% te lo quitan directamente para atención médica. Pésima. Porque no tienes ni médicos aquí que sirvan para algo, porque los médicos son los esclavos que mandan al exterior para negociar entonces con los países que son dictaduras, que son los que negocian entonces con otras dictaduras más. 11,1% también que te descuentan para educación. En Cuba no existe educación, en Cuba adoctrinan niños. En Cuba todo es doctrina, no existe educación. Y 11,1% para seguridad social. Seguridad social cuando hay viejitos, ahora mismo que salió aquí un video aquí en Santa Clara comiéndose un gato en la calle. Completamente abandonados por ustedes. Régimen asesino y totalitario e inhumano. Viejos que no tienen ni dónde vivir. Que los asilos son como prisiones. Porque no tienen ningún tipo de asistencia médica ni tienen acceso a medicamentos. ONU, OEA, Cuba es un estado de terror. Cuba amenaza al pueblo con prisión. Cuba amenaza al pueblo con pena de muerte. Es un descaro de este presidente decir de que en Cuba no hay opositores. Sí los hay. ¿Sabes cuántos opositores hay en Cuba? Yascanel. Llénate de valor y saca a todos los presos que tienes en prisión. Llénate de valor y a todos esos exiliados, hazlo que vuelvan de nuevamente a su país. Vamos a ver si hay opositores o no hay. Vamos a ver si nosotros los activistas aquí no somos opositores. No nos sities, no nos mandes seguridad de tu estado, porque no hay seguridad para el pueblo ninguno. No existe ningún tipo de seguridad. Pueblo de Cuba, para colmo, tienes que pagar MTT. Tienes que pagar a los militares para que te caigan a patadas cuando salgas a protestar, a exclamar y a exigir tus derechos también. ¿Hasta cuándo vas a dejar mancillar tu hombría? Ahora mismo estás en apagón, casi Cuba completa, oscura. Que esto llegue a todos los rincones de todos los pueblos de Cuba. Que hay un cubano, que hay 3 cubanos en paro general. Y eso es lo que se está demandando. Paro general, dentro y fuera. Basta de complicidad. Basta de complicidad internacional. A esos cubanos que aún no alzan la voz y no reconocen lo que sufre su pueblo. Basta de complicidad también. Es hora de sumarse verdaderamente al llamado. Es hora de lograr que se haga viral no mis directas, que se haga viral millones de cubanos dentro y fuera. Que dejen el silencio cómplice porque nos hace daño, porque asesinan a sus familias, porque nos asesinan a los presos políticos.
Pueblo de Cuba, pagando MTT, estás pagando la represión de todos los presos políticos que salieron a las calles a exigir tus derechos, cosa que tú no eres capaz de reconocer. Estás pagando tu sufrimiento, tu miseria, tu hambre, tu falta de libertades y de derechos. Eso lo estás pagando tú, porque aquí nada es gratis. Lo único que hay gratis para ti es reprimirte. ONU, OEA, organizaciones internacionales, la policía en Cuba está para reprimir, no para proteger a sus ciudadanos. La policía en Cuba no son funcionarios públicos, son funcionarios al servicio del Estado. Es una dictadura lo que vivimos en Cuba. La policía en Cuba delinquen más que los propios delincuentes en las calles. Descomisan, ultrajan, violan derechos, golpean personas inocentes, golpean padres y madres que no están de acuerdo en llevar a sus hijos a la escuela. ¿Hasta cuándo los cubanos vamos a tener que estar sufriendo? Yo no quiero serme viral, quiero que millones de cubanos se hagan viral dentro y fuera. A mí no me importa like ni me importa seguidores, quiero seguidores dentro de Cuba que cuando salgan a protestar se nos unan y griten abajo el comunismo, abajo los Castro. Eso es lo que estamos demandando nosotros, coño. Por eso estamos haciendo una huelga de paro general, paro nacional y paro general también para el exilio. Basta de mandar cosas para un pueblo que ahora en estos momentos debemos apoyar a ese pueblo que se está muriendo de hambre y está sufriendo apagones. Es una tortura, vivimos en una guerra psicológica diariamente por culpa del sistema Castro-Canel. Los Castro acabaron contigo, cubano. ¿Cuándo vas a despertar? Tienes 30 artículos que defienden tus derechos humanos que no los conoces y no quieres conocerlos. Estudia, búscalo para que veas cuántos derechos te han sido violados. Eso es para ti, pueblo cubano. Eso es para ti, organizaciones internacionales. ¿Hasta cuándo basta de complicidad? Basta ya de complicidad. Basta de silencio cómplice. Basta que todas esas embajadas que hay en Cuba, en otros países, son nidos de ratas segurosas del Estado. Todo es una complicidad con este régimen. ¿Hasta cuándo vamos a tener que subir sufriendo, como dijo Wilber, y siguen quedando impunes y no hace nada en contra de estos desarmados y de estos asesinos? Basta ya, que nos duele a todos los cubanos aunque no tengan voz. Mientras haya cubanos con voz, como yo y todos mis hermanos y familiares de presos políticos, pues la libertad de Cuba, y no vamos a parar y no vamos a silenciarnos ni nos vamos a dejar amedrentar porque nadie nos meta miedo, porque ya con miedo vivimos, pero ya lo vencimos. Y eso es lo que te molesta, Díaz Canel. Eso es lo que te demuestra Marrero Cruz. Eso es lo que te demuestra Raúl, familia Castro. Eso es lo que te demuestra que hay cubanos con dignidad, que hay cubanos que no van a dejar de alzar su voz por todos sus hermanos, que hay cubanos que están exigiendo libertad para Cuba de los Castro, que hay cubanos que no están de acuerdo a tu Estado, a tu crimen organizado, a todo lo que has creado, a división de familia. Queremos las familias que tengan sus familiares dentro de Cuba, que no tengan que venir de nuevo de un país del exterior con una jabita, con una maleta para ayudar a su familia que se está muriendo de hambre. Queremos lograr que esas familias sean prósperas, que haya libertad económica, que haya libertad de expresión, que haya democracia, que quiera pertenecer al partido que sea, porque hay democracia y hay derechos humanos y no hay violación de derechos humanos. Mientras sigamos, pueblo de Cuba, con los Castros ahí arriba golpeándote y aplastándote la cabeza, nunca vas a conocer lo que es la verdadera libertad. Basta de estar los cubanos teniendo que estar emigrando, buscar la libertad en otras naciones. Tenemos derecho a liberar nuestra patria, tenemos derecho a rescatarla, que está secuestrada por estos asesinos durante 65 años, asesinos, torturadores, ya inocentes en prisión, cobardes, son unas ratas y todos los voy a ver caer. Libertad, asociación y reunión pacífica, ¿de qué tú me estás hablando a mí? No existe, eso es una mentira que están metiendo también. ¿Cuántas veces a mí me amenazó la seguridad de Santo Espíritu por ir a visitar a Mireya y me dijo que si salía a otra provincia me bloquearon en las terminales para no viajar a otra provincia por miedo que yo me manifestara? ¿De qué asociación y de qué libertad de opinión y de expresión se habla aquí en Cuba? Todo es violado, son una mafia criminal. No existe un partido, existe una mafia organizada y criminal mal llamada Partido Comunista de Cuba, y esos comunistas supuestamente no son comunistas, son fascistas, tienen ideas hitlerianas. Y lo que quieren es acabar con el pueblo cubano. Lo que quieren es acabar con nosotros. Por eso quiere que la oposición se salga a la calle solo para meter a los que quedamos aún levantando la voz, meternos presos. Sepa seguridad del Estado que Alexander Fabria no va a volver a ir a prisión. Sepa que Mariano Prieto no va a ir a prisión. Sepa que para sacarme de aquí vas a tener que venir a la fuerza a romper la puerta y vas a tener que sacarme muerto. Me vas a tener que dar un tiro, pero preso no voy a volver a ir. Me voy a defender, porque todos tenemos derecho a defendernos cuando estamos siendo, nuestro derecho está siendo violado. Es un derecho humano que también se firmó. Tenemos derecho a protestar cuando nuestros derechos se violen. Cuando se violen tus derechos, tienes derecho a protestar. Tú, pueblo de Cuba, cuando salgas a protestar o te quedes en tu casa haciendo lo que estoy haciendo yo, está haciendo Rangel, está haciendo mi esposa Marian, paro general, tienes derecho a hacerlo. Porque tú estás sometido, porque tú eres un esclavo, porque tú estás completamente destruido, mi hermano.
En Cuba no existe prensa libre, no existe prensa independiente. La prensa independiente en Cuba es perseguida también. Para ser periodista aquí en Cuba tienes que pertenecer a una organización comunista. De lo contrario no tienes derecho tampoco a ejercer tu periodismo. Todo eso es violación de esa carta magna que estuvo Cuba a firmar en 1948. Basta de sentarlos en el banco como defensores de derechos humanos. Es hora de sentarlos en el banquillo de los culpables. Porque nosotros no debemos explicación a esta dictadura. Es la dictadura que le debe explicación al pueblo cubano por dejarlo morir. Por todo lo que ha ocasionado. Por tantas víctimas ahogadas en el mar comidas por tiburones o que la cogen un temporal y se ahogan buscando la libertad por salir del comunismo. Por todos los plantados, por todos los que asesinaron en prisión. Por lo de la lanchita Herrera, por lo del hundimiento del remolcador 13 de marzo, por lo de Bahía Honda, por todos los que se han muerto también cruzando fronteras, por todos a los que han muerto también por decir la verdad. Mataron a Payá, mataron a Cepero, mataron a Poyán, mataron a Zapata, a Pedro Luis Boitel. ¿Cuántos más? ONU, OEA, ¿cuántos más? Pueblo de Cuba, ¿cuántos más? Que tiene a José Daniel Ferrer también ahí, preso político, con valores y principios. No quiere ponerse traje de preso, no se deja chantajear y eso es un preso político. ONU, OEA, basta de pasarle la mano a los Castro. Es hora de sancionarlos a todos. Que los sancionados no sean malos inocentes que salgan a las calles a protestar. Mataron a Luis Laurecio también el 11 de julio. La propia policía, mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, lo mataron en las calles de La Guinera. Le dieron un tiro. Mataron a un muchacho de 17 años aquí en Santa Clara. ¿Hasta cuándo la complicidad internacional? Díaz Canel, abajo. Raúl Castro, abajo. Familia completa Castro, abajo. Partido mal llamado comunista, abajo. Abajo la policía política, abajo la seguridad del Estado, abajo todos los cómplices internacionales de izquierdistas que están defendiendo el comunismo, abajo Pedro García en España también por defender a los Castro, abajo todo, 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 como dice Camancola, abajo todo. Viva la libertad, paro general, hasta que caiga la